Bien, iniciamos esta segunda sesión del curso de literatura de cuarto grado y vamos a admitir ya a los estudiantes para esta segunda sesión, pues estamos hablando de la literatura griega. Esa literatura que no conocía seguramente. Y por acá, muchachos, vamos a seguir con el tema, vamos a ir agregando a los estudiantes que de verdad que ustedes están dando el ejemplo a muchas secciones, a muchos cursos de su puntualidad. Vamos por aquí, quedamos en un momento, por favor. Muchachos, disculpen, silencio porque estornudé y el hecho de que estornude no quiere decir que tenga algún virus extraño. Entonces tenemos que dentro de esta literatura bizantina es parte de los 4 elementos culturales del griego, del romano, el cristiano y el oriental, es decir, una fusión de todas ellas. Y donde da vida emocional del cristianismo, hay más la intelectualidad griega. Hay una organización gubernamental romana e imaginación oriental. Entonces, como resultado, la literatura bizantina se escribió en gran parte en un estilo griego aticista, pues muy alejado del griego medieval, pues hablaban todas las clases de la sociedad bizantina en su vida cotidiana. Este estilo literario se eliminó del griego koiné del Nuevo Testamento y se remonta a Homero y los escritores de la antigua Atenas. Entonces, de esta manera, la cultura del Imperio Bizantino, muchachos, estuvo marcada durante más de 1000 años por una diglosa, vamos a decirlo así, entre una disputa entre dos formas diferentes, pero del mismo idioma. Entonces, otro aspecto que pudiésemos decir de este tipo de literatura bizantina, pues las dos fuentes que posee son la tradición cristiana clásica griega y ortodoxa, pues cada una de estas fuentes proporcionó una serie de modelos y referencias para el escritor bizantino y sus lectores. Entonces, eh, continuamos por acá en la lámina. Seguimos con la literatura bizantina, pues aquí tenemos el romano el Melodo, pues en él había poesía religiosa. Y en Gregorio Palamas era teólogo y filósofo, prosopopeya, Teófanes y las Tríadas, pues aquí tenemos a estos señores que son representantes de esta literatura bizantina. Como te puedes dar cuenta, hay poesía religiosa y religiosidad, pero también hay una fusión entre filosofía y religión. Es una fusión, imagínense que se una la religión católica con la religión mormona. Wow, son dos cosas diferentes, ¿verdad? Dos religiones diferentes. Pues los mormones tienen una Biblia muy diferente a la católica, pues es el libro del gran mormón, y la iglesia católica tiene la Biblia que todos conocemos, ¿verdad que sí? Entonces imagínate una fusión de esas, uy, no digo que sea mala, pero sería interesante, ¿verdad? Entonces copia estos aspectos en tu lámina, en tu cuaderno, por favor, que ya vamos a avanzar al otro material.
Bien, y ahora avanzamos a la siguiente lámina y nos remontamos ya a la literatura griega moderna. Pues esta data del siglo XI al XV y fue escrita en el lenguaje griego más parecido al actual, pero no es un griego antiguo y sus principales temas eran poemas épicos, honor a héroes, largas composiciones influenciadas por la Europa occidental. Y es que el griego, pues es la más antigua de las tres civilizaciones, pues se centra no solo en Atenas, sino en Alejandría y la civilización helenística. Entonces, eh, por su parte, podemos ver que en el aspecto de la literatura van surgiendo cambios y géneros, van agregándose uno y van mejorándose otro. Y es que dentro de este tipo de literatura, pues pasa a ser la tradición literaria clásica de los tiempos actuales. Es más ameno de leer una buena literatura de este estilo que los actuales. Entonces, copien esto en sus cuadernos, pues parte de lo que es la literatura griega moderna, estos aspectos, pues aunque fue escrita en griego, pero no en griego antiguo. Y sus principales temas pues eran poemas épicos de guerra, donde hacían honor a sus héroes, pero no nada más honor a los héroes, de repente batallas ganadas, conquistadas, perdidas, todo lo que tenga que ver con lo épico. Y eran composiciones largas que tuvieron influencias de Europa Occidental. Entonces copien esto en su lámina, en sus cuadernos, por favor. Mientras ustedes apuntan en sus cuadernos, pues les voy a hacer mención de algunos datos interesantes de la literatura griega moderna. Pues esta fue escrita en griego moderno, que es el más parecido del actual, como señala la lámina, que surge de la era bizantina tardía y durante este periodo el griego hablado se hizo más frecuente en la tradición escrita. Entonces, estos son datos curiosos y podemos acotarlos, pues. Entonces también hubo por una parte hubo una migración de eruditos bizantinos y otros que emigrados durante el declive del imperio bizantino, es decir, así como hubo la migración de un periodo, vamos a decir, del medieval a la transición del renacimiento, pues así comenzaron a surgir nuevos escritores. Un momento, muchachos. Bien, entonces, estos emigrados que están acá, pues fueron dando, vamos a decir que fueron parte de la evolución de la literatura. Por acá, en la siguiente lámina, dentro de la literatura griega moderna, tenemos a Vincenzo Comaro, quien escribió poemas épicos, románticos, y tenemos aquí a Erotocritos, pues es una obra maestra de este periodo y quizás el mayor logro de la literatura griega moderna. Aquí tenemos a la figura de la persona quien escribió Erotocritos. Y tenemos aquí a Jacobakis Rizos con Neroulus, pues es el autor de la sátira de Korakisikika.
dirigida contra el intelectual griego Adamantios Korai, donde ejemplifica la ilustración griega y emergente nacionalismo. Entonces, mientras que uno, como es en el caso de Vicenzo, escribe poemas épicos, románticos, es decir, exaltar a un héroe, pero también la parte romántica de la historia, pues el otro se va hacia las sátiras. Y ya recuerdas, ya debes saber qué son las sátiras porque las dimos en las primeras clases. Entonces, ya se va como un poquitico más hacia vamos a los acontecimientos actuales, algo intelectual fuera de lo común. Entonces copia en tu cuaderno de estos dos personajes de la literatura griega moderna. Bien, por acá tenemos la siguiente lámina y ya nos vamos a la literatura contemporánea que se ubica en el siglo XIX y surge desde la independencia de Grecia. ¡Wow! Es la literatura un poquito más interesante, pues produce el renacimiento de su literatura y entre ella tenemos la literatura griega moderna, pues aquí tenemos a Jean Morias con poeta, un poeta francés de origen griego, simbolista, quien evolucionó hacia una actitud más clásica, como sus poemas de estancias. Y tenemos a Dionisos Solomos, quien fue un poeta griego conocido por su himno a la libertad. Entonces ya puedes darte cuenta que comienza como a los nuevos auges de la literatura. Pues la contemporánea que surge en el siglo XIX es como un renacimiento, un despertar. Es como que cuando tienes mucho sueño y te echas agua en la cara y te despierta, o cuando te deja tu enamorado o tu enamorada y decides irte al gym, decides hacerte un cambio de look, te sientes como que, o te sentirás, no sé, como rejuvenecido, con dispuesto a comerte el mundo en un solo bocado. Entonces, así surgió en la literatura contemporánea todos estos cambios, dando paso a la literatura griega moderna, pero un poquitico más, vamos a decirlo como más diferente que de esta, que la lámina anterior, que se hablaba mucho de los temas intelectuales y hablaba ciertos aspectos románticos, pues la literatura contemporánea da un paso a la literatura griega moderna, pero más poética, más con aires nuevos, más fusionada. Cópiate en tus láminas, en tu cuaderno, por favor. Ya vamos a avanzar al otro material.
Bien, y ahora vamos a pasar al siguiente material de la literatura griega. Y aquí vamos a hablar de los aspectos que ya hemos hablado anteriormente, pero un poquito más, más esquematizado. Y es que la literatura griega se caracteriza por ser épica. Pudo haber sido oral y cantada en hexámetro dactílico y allí invocación a las musas. Se habla de hazañas de un héroe en relación con la tradición del pueblo. Hay fórmulas épicas, uso de epítetos, comparaciones. Y dentro de su épica, pues tenemos aquí a dos famosos como lo es Homero con la Ilíada y la Odisea, pues ustedes tuvieron que haberla visto conmigo, es extremadamente la Odisea. Por eso cuando yo voy a hacer una diligencia y veo que para mí es lo más complicado y difícil, digo que es una Odisea. Pues quienes han visto estas obras literarias pueden comprender un poquito de la temática a tratar. Es muy interesante y en YouTube van a conseguir formas animadas de explicar la Odisea, de relatarla, que son bastante interesantes. Así que si no quieren desglosarse el libro o devorarlo, pues les invito a que lo hagan por YouTube, que hay personajes que lo colocan en un buen puesto de la Odisea. Y bueno, dentro de estos aspectos de Homero, con sus dos grandes obras, pues ahí señala donde hay una cierta convivencia entre dioses y héroes. Y Hesiodo, pues tenemos a Teogonías y los trabajos y los días, donde habla sobre mitos y leyendas. No vayan a copiar esto es una lámina veloz. Y dentro de la literatura griega también se puede conseguir la lírica. Entonces, aquí dentro de esta literatura griega, ellos hacen el descubrimiento del yo del poeta. Wow, no sabía que yo podía ser poeta. Interesante, soy un poeta nato. Entonces, dentro de estas poesías, pues no había artificio, no era intimista y bueno, era así como que un poquito más delicadita, más estética. Y tenemos a Safo y a Anacreonte como uno de los personajes de los autores de este tipo de poesía lírica. Y también tenemos este otro tipo de poesía que ya hace un poquitico más épica, más que todo son canciones populares a lo que son las guerras, los héroes, la nación, el país. Y tenemos a Solón y a Teócrito. También dentro de la lírica podemos conseguir otro tipo de poesía que es la cantada, la poesía coral, y donde también se pudiese hablar de danzas y otros aspectos más de la poesía coral. Y sus representantes pudiésemos decir que son Píndaro y Epinicios. Y tenemos otro tipo de poesía yámbica, que esta da origen a canciones populares. Y aquí tenemos a Arquíloco. Luego vamos aquí a la siguiente lámina y hablamos en la primera sesión del teatro, que también fue otro género que se dio dentro de la literatura griega. Y en el teatro, pues partes dialogadas y partes cantadas, así como al estilo de ópera. Entonces, vamos a seguir acá porque ya lo vamos a ampliar. Dentro de la literatura clásica también se dan las tragedias y dentro de uno de sus autores principales, vamos a decir que es Esquilo. Y en las tragedias, pues, obviamente, muchachos, si yo les digo tragedia, ¿qué le puede pensar usted? ¿De qué tratarán? Sufrimiento, desgracias, casi todo lo que tiene que ver con tragedia. Cuando uno dice, uy, mira, me sucedió una tragedia, pues se sucedió una desgracia. Entonces, eh, por acá sigo avanzando en las láminas, no lo vayan a apuntar, que esto es un vuelo veloz. Dentro de la literatura griega tenemos a Sófocles y a Eurípides, mientras Sófocles escribe de Edipo Rey, Antígona, Electra, Edipo en Colona, Eurípides escribe Hipólito, Medea, Heracles, Ifigenia en Áulide y Bacantes.
Dentro de la literatura griega, pues también hay temas de historia y sus principales autores son Heródoto y Tucídides. Quien Heródoto, pues narra historias, lo vimos en láminas anteriores y ya eh, Tucídides, pues habla acerca de historias de las guerras de Peloponeso y hace el análisis de las causas de estudio del comportamiento humano, o sea que se va un poquitico más a lo extremo. Y por acá tenemos que también hay retórica, también hay discursos civiles, discursos públicos que también son parte de la literatura griega. Y entre ellos tenemos a Alicia, Demóstenes e Isócrates, que ya los vimos en las láminas anteriores. Ahora nos vamos a nuestro libro de la institución. En la página 15, véanse que literatura es extremadamente corta, tiene 39 páginas, así que no la puedo terminar en 3 clases en 4, sino que vamos a ir detallando cada una de las actividades si son cortas. Entonces tenemos que dentro de la literatura griega, aparte de las características eran la originalidad, la espontaneidad, ley de evolución natural y perfeccionamiento del equilibrio. ¿Y esto por qué? Porque estaba en la cuna de la filosofía, muchachos. A ver, si su familia toda es médico, entonces, ¿qué puede salir de allí? Todo lo que tenga con relación a la medicina. No van a salir escritos que fueran de educación, sino escritos de medicina. Entonces, si estamos en la cuna de la filosofía, pues, ¿qué podemos esperar? Lo más estético, lo más sabio que puede surgir de la literatura. Entonces tenemos dentro de ella la poesía épica. Y es que la poesía épica, bueno, sus características es que contaba hechos vinculados a los héroes, a los hijos de un dios y un mortal. ¿Y a qué te suena esto? Pues te suena a la Odisea, ¿verdad? Y también tenemos aquí que los dioses también participaban. Con más razón, estamos como hablando de la Odisea, pudiese ser. Entonces, a este género pertenecen la Iliada y la Odisea de Homero, pues son géneros épicos de narradas sobre la historia de héroes y dioses. Y los trabajos y los días, las teogonías y las erogonías de Hesíodo. Entonces, por acá, por su parte, la poesía lírica, que la tenemos acá, pues nació del canto en las grandes solemnidades, acompañada por la lira, la cítara o flauta. Entonces, a esto pertenecen Safo con Oda a Afrodita, Oda al amado, Píndaro con Máximo creador a la lírica, la coral con Oda olímpicas, Odas nemeas y las Odas píticas, Odas íxmicas. Y por acá surge el teatro o poesía dramática. Y aquí nos vamos como a las desgracias. Y es que a inicios de la primavera se celebraban fiestas en honor a Dionisio, dios del vino, y unos coros desfilaban por las calles dirigidos por el corifeo, y con el paso del tiempo fueron apareciendo unos actores que dialogaban entre sí y con el coro y el corifeo, pues los temas fueron variando y de las comparsas callejeras se pasó a teatros construidos especialmente. Y se usaban máscaras, disfraces, coturnos, altas pelucas. Pero no nada más, también hubo teatro y poesía, también hubo tragedia y comedia. Y creo que nos vamos a conseguir con unas obras que eh, la hacen muy distinta a las que hemos ya visto en literatura de tercer grado. Y entre las tragedias, pues son basados en mitología y tenemos a Esquilo con Las Suplicantes, Los Persas, Siete contra Teba, Prometeo encadenado, La Orestiada de Agamenón, Las Corforas y las de Euménides. Y tenemos a Sófocles con Edipo Rey,
Áyax, Antígona, y tenemos a Eurípides con las desgracias de Agamenón y las fábulas tebanas. Y en las comedias tenemos a Aristófanes con los babilónicos, los arcanios, los caballeros, y por acá tenemos las nubes, las aves, las avispas, las ranas y otros géneros más. Y es que hemos estado tanto hablando de este personaje, pues Homero, eh, según Heródoto, Homero habría nacido en Eolia en el año 622 antes de la expedición de Jerjes. Uy, ya te estás acordando de la película 300, claro que sí. Entonces, Homero fue, en manera resumida, vamos a resumirlo, el nombre de Homero, un dato interesante que está por aquí, significa rehén o garantía de guerra, el ciego, el poeta, el recopilador o Rapsoda. Y entre sus obras más destacadas tenemos la Ilíada. Y la Ilíada, pues, es un género épico de la especie epopéyica, donde tiene 24 cantos, tiene 15.674 versos, y tenemos otro tema más de la Ilíada. Sí, pues la Ilíada canta la cólera de Aquiles contra Agamenón, quien le había despojado de su esclava favorita. Y tal cólera la manifestaba privando de su ayuda a los griegos en la guerra por 10 años, pues sostuvieron contra los troyanos a causa del rapto de Helena, esposa de Menelao, pues rey griego por París, príncipe troyano. Entonces, esta obra ya ustedes la tuvieron que haber visto en literaturas anteriores o haber conocido. Y si no la han visto, pues se las recomiendo. Pues en la Ilíada hay mucho trama. Y es que según el autor señala que se trata de una cólera humana, de sus causas, sus consecuencias y de su apaciguamiento. Y todo esto tiene como ambiente de fondo el último año de la toma de Troya, también conocida como Ilión o Ilión entre los griegos. Entonces, por acá, muchachos, me quedan 9 minutos de la sesión. Yo los voy a invitar para sus actividades domiciliarias a ubicarse estoy avanzando las láminas porque aquí eh, mm, la actividad domiciliaria va a estar centrada en que ustedes busquen en la Ilíada y en YouTube, perdón, lo dije al revés, el tema de la Ilíada, pero hay un personaje en YouTube, voy a tratar de ubicarlo para que ustedes lo puedan ver, quien narra estas dos obras de manera muy dinámica y bastante interesante, diría yo, sobre la Odisea y la Ilíada. Pues dentro de estas dos obras, les recomiendo para que ustedes puedan hacer la actividad, perdón, la actividad domiciliaria que se va a dejar. Un momentico, ya les estoy buscando el autor, el canal de YouTube, y lo van a buscar con el nombre en YouTube, van a buscar algo de conocimiento pegado. Voy a ver si puedo abrir aquí. Ok, vamos a buscar YouTube. Ahí les estoy invitando, les voy a abrir el paso. De verdad que este personaje narra la Odisea muy interesante, muy didacta, y sé que la van a entender. Entonces, porque la actividad domiciliaria corresponde a realizar, tienen que realizar, responder a preguntas, pues, que están relacionadas con estos temas. Entonces, vamos a esperar que abra y se van a ubicar
con el canal Algo de Conocimiento. Pueden ubicar la Odisea, pero buscan el canal Algo de Conocimiento. Un momentico, ya está abriendo por acá para que ustedes puedan observar a cuál me estoy refiriendo y tomen un pantallazo. De verdad que se las recomiendo porque cuando di literatura de cuarto grado en modo presencial, pues llevé este archivo a la sala donde está bueno, vamos a decirle el salón principal de la institución y pudimos ver con los estudiantes lo que es esta pequeña obra de manera muy didáctica. Entonces, por acá voy a esperar que abra y mientras abre, muchachos, voy a ubicarme con la actividad domiciliaria que va a estar contenida en la página 19 y tienen que responder cómo eran los dioses griegos. Esta es una investigación que ustedes van a hacer. Luego, sobre la mitología responde cómo eran los dioses griegos. La número 2 dice cómo eran los dioses griegos y por qué eran considerados un nexo entre los dioses y los nombres. Y entonces luego van a relatar, el número 3 dice, relata algún mito del antiguo Perú y luego comenta de qué manera sus personajes son seres con poderes extraordinarios. A ver, ¿cuál será ese mito que tú pudieses señalar? Y por acá, ¿cómo se originaron la épica, la lírica y el teatro en Grecia? Eso lo vimos en las láminas. ¿Cómo era la escenificación de una obra teatral? También la acabamos de ver. Y la 6 elabora un cuadro comparativo de la estructura de la Ilíada y la Odisea. Yo les recomiendo que vean el video porque en la próxima clase vamos a hablar acerca de la Odisea y de la Ilíada, manera de resumen antes de iniciar la segunda sesión del día lunes. En la primera vamos a estar hablando del tema de estas dos obras. Entonces yo voy a copiar la Odisea en mi buscador y me voy a ir a la lista. Vamos a esperar que abra la lista. Bueno, a veces mi computadora se pone un poquito odiosa. Y la multiplicación va a ser de esta manera, menos 3 por 3, no te olvides. Ya estamos a 4 minutos de finalizar. Tengo un poquito el internet lento. Y el canal se llama Algo de Conocimiento. Tarda un poquitico en abrir el internet porque cuando se usa Zoom el internet se pone bastante inestable. Entonces, por acá, espérense un momentico que me abra. Por acá se multiplica 3 por 5. Ok. Menos 15. De forma vertical se suma. Interesante. No se puede cargar la página. Bueno. Hago otro intento. De todas maneras, el canal se llama Algo de Conocimiento y dice La Odisea, resumen completo, el cual no es que estoy haciéndole publicidad para que ustedes entren al canal y se suscriban, no. Este es un personaje, un chico que sube bastantes videos educativos y de verdad que lo hace de manera muy didáctica y es muy entendible. Entonces me ubico rápido, aquí está Algo de Conocimiento, dice La Odisea, resumen completo, Algo de Conocimiento y es súper corta, que es lo más interesante y es bien detallada, dura 13 minutos con 40. Pueden tomarle un pantallazo
para que sepan cuál es la que van a ubicar. Ustedes teclean La Odisea en YouTube y rápidamente se van al canal de Algo de Conocimiento y dentro de ese mismo canal pues vas a conseguir la Ilíada. Aquí está, ¿ves? No vayas a creer que es comiquita, no. Es una manera muy didáctica de explicar lo que es la obra de la Odisea. Es muy buena y se las recomiendo que por favor la observen. Bien pueden utilizar otro canal, pero yo les recomiendo este porque es bastante entretenido, didáctico totalmente. eh, y el tono de voz de la persona que hace la narrativa tiene un tono de voz adecuado, estético, impecable, y se los recomiendo. Entonces, de ese mismo canal busquen La Ilíada y allí van a poder ver un poquitico más el contenido, porque en la próxima clase, en la primera sesión, vamos a hablar acerca de la Odisea. Cada quien me va a hacer un resumen oral de lo que pudieron observar dentro de la obra de la Odisea, aspectos interesantes, porque te recuerdo que en el libro tenemos una actividad que vamos a elaborar un cuadro comparativo de las estructuras de la Ilíada y la Odisea. En cuanto a argumentos, ¿cómo creen ustedes? ¿Cuál es la diferencia que hay entre la Ilíada y la Odisea? ¿Será que hay alguna conexión? ¿Será que a qué géneros pertenecen? ¿Será que ambas son del mismo género, subgénero? ¿Será que la misma temática es para las dos? ¿Qué hay allí? Hagan una narrativa de ella. Entonces, por aquí, muchachos, la clase de hoy ya la hemos finalizado y recuerden que tiene actividad en la página 19 y 20 y el próximo tema para el lunes será la literatura latina. Entonces, en la primera sesión del día lunes estaremos hablando de la Odisea y de la Ilíada para culminar este tema número 3. Y en la segunda sesión estaremos hablando de la literatura latina. Entonces, muchachos, quedo con la asistencia ya tomada. Así que nos vemos el día lunes.